Te cambio de tema, tomate un vinito y te pregunto por qué el vino. ¿Por qué empezaste con una vinoteca con tu hermano Pablo? ¿Por qué empezaron a hacer estas cosas, a incursionar en estos rumbos? Siempre me gustó desde el lado de consumidor el mundo del vino. ¿Cuándo empezaste a consumir vino? Así que, sí. Con ganas, o sea, con ganas de aprender y de tomar. Con ganas de tomar. A ver, ¿con ganas de aprender o con ganas de tomar? Con ganas de tomar de la secundaria, el vino con frutilla en la majuana. Está bien, sí. No, de cajita. No, pero así que uno mira el vino ya de otra manera y lo huele, lo experimenta distinto. No, eso quizá con las cápsulas. Siempre me gustó desde el punto de vista, como te digo, de consumidor. Cuando estuve en México, una de las primeras cosas que haces cuando llegás y te vas a vivir a otra ciudad, que tengas que ir al supermercado, ¿no? El primer día, claro. A decir, me llevo cosas para... Y me acuerdo que me paré en la góndola de vinos y dije, todo chileno. Mirá vos. Buen vino. Sí, claro, pero todo chileno. No había un vino argentino. Y dije, pero ¿cómo puede ser que el vino argentino no esté acá, digamos? Había vino chileno y vinos españoles mucho, y algo de Estados Unidos, que de hecho ahí me entero que había vino en Estados Unidos, ¿no? Que hasta ahí no sabía yo. Sí, mucho vino español también. Que de hecho con este grupete amigos españoles consumíamos mucho vino español en esa época. Y nada, siempre te decía, en México incluso en algún momento dije, che, tengo que ver cómo puedo traer vino. Claro. Que no se le ocurre en la cabeza. Ay, olvídate, ¿no? Imposible. Ponerse a querer importar vino argentino. No sabía ni de qué película estaba hablando yo en ese momento. Así que nada. Y después cuando yo volví a Chajarí, que volvía cuando trabajas en el exterior, una de las cosas que traes son ahorros, ¿no? Porque digo, parte de la experiencia. Me imagino. Y cometo el error de juntarme con un par de amigos que me dicen, che, estamos queriendo poner un bar. Bueno, vamos, ¿viste ese error que cometes? Un error que pusiste acá. Ahí en Belgrano. Cuando abrimos Arancia. Y bueno, y la idea de Arancia fue arrancar como una especie de bar de vino, que en esa época no se les decía así, no estaba tan de moda, pero laburamos mucho con vino ahí. Después el público lo fue llevando para otro lado, tuvo temporadas en las que lo terminaron copando gente más joven de la que nosotros queríamos. Cuando abrimos había copas así que las hicieron pelota la primera noche y no quedó nada, pero fue como esa la intención, digamos, y ahí habíamos tratado de laburar bastante con vino, con Mati Repón. Él ya venía del palo gastronómico de Buenos Aires, tenía mucho más cultura que yo en esa parte. Así que siempre con él quisimos como laburar eso, pero creo que tampoco había quizá en Chajarí una gran demanda de esa parte del vino. Y después nada, siempre como consumidor, obviamente fui cliente de las otras vinotecas de Chajarí siempre. Lo que pasó fue que también, en esto que hablábamos antes, ¿no? Yo llegué a Chajarí a fines de diciembre del 2006, el 4 o 5 de 10 de enero me siento a hablar con un colega, con Héctor Beller, y yo quería, después de estar afuera de la profesión, digamos, durante ese tiempo en México, yo tenía además esta cuestión de que quería venir a ejercer, digamos, ¿viste? Claro. Pues te decía, había laburado en un juzgado en Buenos Aires, en dos estudios y demás, pero quería venir a ejercer. Pero en México, ¿de qué laburaste? Yo laburé en una empresa. Pero no de abogado. No, pues tenía que revalidar el título, esto es una historia. O sea, yo pensé que habías estado en algún estudio jurídico, algo así. No. Ayudante, aunque sea. Estuve adentro de una empresa, en la parte, si se quiere, legal, trabajando con era una editorial que trabajaba mucho con la industria farmacéutica. Entonces yo básicamente lo que hacía era intervenía entre los médicos y la editorial, los médicos que escribían y la editorial, en la parte de los contratos, bueno, y ahí hay una cuestión de derecho de autor. Claro. Pero siempre con el abogado ya que tenía la empresa, el escribano de la empresa está bien. Y después en realidad la empresa terminó viendo de que por esta cuestión de que te digo de amor y odio con el extranjero, ¿qué pasaba? Cuando yo iba a una reunión con una de las dueñas de la empresa, esta era mi tía, y que tiene una socia y demás, y la socia de mi tía era una mexicana muy bicha, y ella empezó a ver que cuando yo iba a las reuniones, esta cuestión de que el extranjero, y viste, por eso te digo, hay una relación de amor y odio muy difícil de explicar.
y a veces, o sea, la idea era que termine laburando en eso y terminé siendo a veces medio vendedor del mismo proyecto. Entonces, como que pero básicamente interveníamos como en todo el proceso desde... Esta cuestión de la industria farmacéutica es cuando, no sé, un laboratorio médico saca una nueva pastilla, ¿no? Y cómo le hace conocer a los operadores de la salud a través de bibliografía. ¿Sí? O sea, lo primero que hacen es o un folleto o escriben un libro, y los visitadores médicos que van, le regalan la pastilla a lo del consultorio y además le dejan todos los folletos, o una revista o un libro, para que en esa revista se respaldan los estudios científicos que se hicieron sobre ese medicamento, por ejemplo. Y yo intervenía básicamente en toda esa cadena entre el médico y... La difusión. Y sí, entre el médico y el contrato y que se haga, y controlar un poco la parte hasta que eso salía a la calle, digamos, o al consultorio médico. Sí. Nada, fue una linda experiencia. Y llegaste acá, porque vos dijiste que empezaste a hablar con Beller. Llego con Héctor y Héctor me acuerdo que me dice, estamos en enero, estamos en feria, dejá de joder, andá no, pero que yo... Y entonces me acuerdo que Héctor Agarra tenía una demanda así, que le había llegado un desalojo y le había llegado un cliente de él en diciembre y me dijo, esto te voy a contestar después de la feria. Yo me voy de vacaciones, ¿tenés ganas? Hacela. Con Héctor teníamos él había sido compañero de mi viejo de la secundaria y nos conocíamos del barrio porque vive enfrente de la casa de mi abuela. Y además yo le había hecho unos trámites a él en Buenos Aires y demás, y teníamos como... Claro, y había una relación. Y ahí arranqué a trabajar y demás. Todo esto porque te lo digo, desde ese día hasta la pandemia, yo no paré con la profesión, digamos. Fue increciendo siempre. Y te lo decía antes, la profesión está como entiendo, como cualquiera, como digo, le puede pasar un médico, te absorbe, ¿no? Te absorbe, te saca horas de vida, te queda muy poco espacio a veces para hacer cosas que a uno le gustaría. No sé, a mí me gusta mucho leer, e incluso me gusta escribir, y es algo que, por ejemplo, que la profesión te saca las ganas, porque digamos, llegar a tu casa, después estar todo el día con papel o con la computadora, y llegar a las 10 de la noche, ponerte a leer un libro, se te cuesta. Y en la pandemia, nada, lo que nos pasó a todos, digamos, no sé. 2020. A los 10 días estaba repodrido de cortar el pasto todos los días en mi casa. Como te digo, ¿no? Y como cuando ustedes me pidieron que me defina, no puedo quedar quieto. Evidentemente hay algo de eso. Y nada, había salido una conversación con un amigo de ahí, de algo, que esto que el otro. Después mi amigo como que se baja y lo llamo a Pablo, que en ese momento estaba también en una situación ahí laboral, todavía no sabía bien qué hacer, para dónde iba a decantar su actual trabajo en la radio. Y lo llamo y le digo, che, tengo esta idea, además porque como consumidor vi un déficit, no quiero entrar en detalle, pero bueno, como consumidor vi un déficit y dije, che, acá tengo como algo para hacer que me gusta y hay como una oportunidad. Entonces lo llamé a mi hermano y le digo, che, mirá esta idea de hacer unas cajas así, papá. No, además estaban cerradas las vinotecas también. Y estaba cerrado todo, sí, estaban abiertos los supermercados, ¿no? Sí, ponele. Así que digo, che, tengo esta idea, pum, pam, hacer unas cajas así, asá. Y mi hermano que estaba, sí, me gusta, vamos a hacerla. Y digo, bueno, la hacemos, cuando se corte la pandemia, nos dejamos joder y volvemos. Y entre que, como que la idea fue armar las cajas, lo de la caja se demoró, porque la verdad que la idea de esto había arrancado, ya había sido ahí al toque de la pandemia en abril. Pasó abril, pasó mayo, hasta que pudimos hacer las cajas. Mario del Soto nos ayudó con las cajas ahí, que tenía la imprenta media cerrada, pero también nos ayudó. Y terminamos largando como la primer tanda de cajas el Día del Padre, ya en junio del 2020. Y bueno, nos explotó en la mano algo, digamos, ¿no? Claro, o sea, pensamos que íbamos a vender 10 cajas. Y vendiste unas cuantas. ¿Cuántas? Vendimos muchas, casi 80. Y dijimos, wow. Difusión por Instagram. Sí, era por Instagram y claro, teléfono, WhatsApp. Y ahí empezamos, y después la gente nos empezó a pedir, che, y si un vino, y si no, y nos fue llevando, y todo lo que dijimos que no íbamos a hacer, lo hicimos. Dijimos que no íbamos a tener local, que íbamos a cortar la pandemia. Y nos fue llevando y nos fue enganchando, y realmente, porque cuando empezamos siempre fue la idea de trabajar este otro tipo de proyecto. Bueno, Barto lo sabe porque es cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Cuando nos metimos en esto fue como ir por la filosofía de elaborar otros proyectos más chiquitos, pequeños productores, vinos que no se conocían, digamos, claro. ¿no? Un poco por querer mostrar otro tipo de producto
por querer mostrar a productor chico, incluso para no... Incluso en la firme decisión de no vender cosas que otros ya vendían, porque nos parecía que no daba para eso, y hasta el día de hoy de hecho lo respetamos. Y nada, y incluso habíamos pensado en un rango de público, en lo que siempre decimos que fue un error de diagnóstico de mercado, digamos, ¿no? Pensamos que íbamos a venderle a un rango etario que no lo sacamos del vino del Alma Mora. Del Alma Mora. No lo logramos sacar del Alma Mora, y sí nos encontramos con un público más 30, mucha gente que se entró a volver en la pandemia, incluso, ¿no? En la propia pandemia, que cuando apenas pudo se vino, encerrada en la casa, cocinando, con todo esto que vivimos, ¿no? Todo, que no hace falta que lo repita. Nada, sí, ávido de conocer otra cosa, y nos fue llevando y nos enganchamos. Y te decía, cuando nosotros empezamos a hablar con esas bodegas, y yo, mirá, soy fulano, en realidad yo soy abogado, me dedico a esto, vivo acá en Chajarí, pienso seguir viviendo, ¿no? En esta presentación que ustedes me pidieron hoy, yo la verdad que siempre incluso les dije, mirá, yo trabajo en la profesión desde hace tantos años, y o sea, meterme en otro proyecto me obliga 2 veces a hacer las cosas bien, para que no me embarre, no perder la credibilidad que tengo como profesional, digamos, ¿no? Entonces esta siempre fue como un poco la carta de presentación. Y siempre del otro lado escuché lo mismo: che, tené cuidado porque el mundo del vino es un viaje de ida, ¿eh? Te va a enganchar y dicho y hecho. Acá estamos, y te va enganchando. Y a mí me dio esto que decía César, ¿no? Un cable a tierra total, mental, un despeje absoluto. Y me dio la posibilidad de conocer muchísima gente en otro ámbito distinto al mío, ¿no? Sí. Que yo, a veces, cuando estoy en mi oficina y viene el cliente, está clarísimo que viene con un problema, ¿no? O porque el inquilino no le pagó, o porque él no puede pagar, soluciones, o porque se divorció. Digo, es parte de la cultura laboral. Y acá, digamos, siempre he usado una frase que es no sé, digamos, lo peor que te puede pasar en la vinoteca es que vos me digas que este vino no te gustó, o ponerle más grave aún, que che, mirá, abrí este vino y está picado. Mirá, César, puede pasar por esto, esto y esto. Toma otro. Se solucionó el tema, digamos, ¿viste? Entonces, esa cuestión de laburar todo el tiempo con un nivel de estrés en la profesión, necesitas a veces... cable a tierra. Desagotarlo por algún lado. Por eso le decía antes, ¿no? El deporte es uno, ¿no? Que siempre hay que hacer. Y bueno, y para mí esto fue otro. Si bien es cierto que a medida que creces los problemas se agrandan y podés tener alguna otra cuestión, yo lo vivo, por lo menos hasta el día de hoy, lo sigo disfrutando mucho, ¿viste? Claro.